Marcelo, ¿cómo está? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la grabación. Los videos están subidos en el canal de YouTube, Abogada Carolina Ramón Ecuador, y también estamos en Facebook, en Abogada Carolina Ramón Ecuador. Doctor, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en los diplomados gratuitos. Tenemos algunos avales académicos. Ustedes ya conocen cómo inscribirse a través del número de WhatsApp y también en las páginas de Facebook. Y para poder acceder a todos estos diplomados gratuitos con certificación gratuita, totalmente gratuito todo. Doctor, por favor, adelante con la clase que estamos recibiendo. Bueno, entonces había comentado y me había referido a decir y manifestar ahí ante todos ustedes que el problema que teníamos era esta cuestión del populismo que tenemos la Latinoamérica estancada. Y si seguimos por este camino del populismo en Latinoamérica, donde tenemos los mayores exponentes, el mayor populista, como digo siempre, el presidente de México, seguido por el presidente de Brasil y bueno, el presidente de Chile, que está haciendo su experiencia ahora, entre otros. Vamos a terminar siendo Latinoamérica la villa miseria más grande del mundo, cuando tenemos que ser una potencia. Entonces, cerrando ese tema, necesitamos más Latinoamérica unidos, no tenemos nada que envidiarle a Europa, podemos ser mejor que la Unión Europea, es cuestión de decidirnos. Y este es uno de los métodos, a través del derecho, de los juristas latinoamericanos que son de primer nivel, y vuelvo a decir lo mismo, Aníbal. No tenemos nada que envidiarle a Europa. Bien, destacado. Tenemos, entonces, en continuando mi descripción de estos métodos alternativos, seguramente alguno va a volver, más funciones con el tema del derecho. El derecho es un factor también de conservación social, es un factor de innovación y cambio social, es un instrumento de justificación ideológica, y ahí donde iba, que se mezclaba un poco con la política. A través del derecho voy a justificar mi ideología democrática, totalitaria, revolucionaria. Fíjense que hay totalitarismo en el mundo y hay dictaduras y tienen constituciones. Nosotros tenemos un constitucionalista de primer nivel que ha fallecido, que lo tenemos como guía, que es un ejemplo del constitucionalismo. Bueno, nosotros en Argentina tenemos constitucionalistas de primer nivel y después tenemos otros constitucionalistas que son constitucionalistas porque toman el tren o el subte en la estación Constitución, que se llamaba Vidal Campos. Estuvo por ser miembro de la Corte. Era gente de primer nivel. Y más hay que destacarlo en esta época donde tenemos juristas, plomeros del derecho, en vez de juristas del derecho. En esta época que los chantas nos rodean, tenemos lleno de chantas, chamanes en el mundo. Fíjense lo que pasó en nuestra Argentina querida con la pandemia. Estamos rodeados de chantas. Tenemos que rescatar constitucionalistas de primer nivel como el que mencioné, entre otros que también tenemos. Vamos a poner uno actual y conocido de primer nivel, el profesor Sapsay. Ese es actual, que lo tenemos hoy en día vivo. Y no vamos a perder tiempo nombrando a los constitucionalistas de Constitución, pero bueno, algunos lo conocerán o lo verán si me ven algún argentino. En definitiva, ¿hacia dónde apunto? Teníamos una constitución y teníamos gobiernos que no eran elegidos democráticamente. Y con la constitución vigente, porque estaba vigente, usted podía hacer un reclamo, un juicio, obviamente, desaparecían personas, sí, y la constitución no les servía para parar los tanques en la calle. Estamos totalmente de acuerdo. Hoy en estas democracias, que no son democracias, son pseudo democracias, y pasa también en Latinoamérica, y no hay que tener miedo en decirlo, porque no estamos justificados, hay que aclararlo, porque hoy en día cualquier chanta, cualquier idiota útil con este tema de las redes sociales, los reyes del Twitter, del Facebook, del TikTok, del Instagram, ejército de idiotas útiles, donde publican idioteces que si vos las escuchás en una conferencia como esta, o en un auditorio, o en un panel, o en un espectáculo, o en un cine, o en un bar, vos escuchás ese idiotez,
y directamente, por ejemplo, en mi caso, ya no discuto, ya no peleo con nadie hace años, no tiene sentido, yo me levanto y me voy. Pero un idiota, un imbécil útil, publica en una red social y salen ejércitos de imbéciles a seguirlos. Entonces, no tenemos democracias, son pseudo-democracias, es para ir y votar y votamos. A veces con elecciones cuestionadas. En Argentina se vota en lugares donde la gente vota en el medio del agua, del barro, no hay cuarto oscuro, no hay control. Si vos no tenés un fiscal, como no hay boleta única, hay partidos políticos que sacan cero, se afanan y se roban las boletas. Es una pseudo democracia. Y en Latinoamérica en muchas partes pasa lo mismo. Y ninguno, por favor, se sienta ofendido porque estamos describiendo lo que pasa para cambiarlo. Si negamos lo que pasa, es como ir al médico y no, sí, tengo una enfermedad terminal y tómese una aspirina. O voy andando en un coche, a todos ustedes les deben gustar los coches. Y voy andando en un coche y tengo un ruido. No, déjalo, el ruido no pasa nada. Tengo un ruido más fuerte. No, che, no pasa nada. Mañana se rompe un amortiguador. No, seguí saltando. Mañana te explota el motor. Si no paramos a tiempo, bueno, no tenemos democracia, tenemos pseudo democracia. Y tenemos problemas con la democracia porque el que gana la elección hace lo que se le canta. En épocas de gobiernos no constitucionales, sino elegidos democráticamente, la constitución está vigente. Justifican eso, obviamente no se aplica, pero en épocas de democracia como esta, la gente no tiene trabajo, no tiene vivienda digna, no tiene derechos sociales, algunos le sacan hasta documentos, no pueden ni votar, no tienen derecho a la salud ni a la educación, no tienen nada, los matan en la calle porque hay una inseguridad terrible, porque no se olviden que tenemos otro problema en Latinoamérica también, que está relacionado con el derecho y que lo quieren tapar. Somos narcoestados. El narco nos copó, muchachos. Y fíjense un poco más arriba, porque también como está en Argentina, estamos copados. Fíjense un poco más arriba, un país con C y un país con B corta está totalmente cooptado, muchachos, por el narco. No nos equivoquemos, por eso digo, costumbre internacional nos llega a lo mismo. Tenemos el narco metido por todos lados. Tenemos narcoestados, donde financian campañas, donde financian políticos, donde financian universidades también. Cuidado con el tema del narcoestado, porque de ahí sí, ya no salimos nunca más. Entonces, no tenemos acceso a la seguridad. En plena democracia, la Constitución tampoco se aplica. No desaparecen personas, algunas sí desaparecen también, pero lo tapan. Nosotros tenemos acá el caso de Argentina, no sabemos todavía qué pasó con el ciudadano Julio López y no sabemos qué pasaron con otros, pero sí inventan situaciones, aclaro por las dudas y demás, porque van a nombrar también el caso de un ciudadano Maldonado. Ese no desapareció, ese se ahogó. Hay que decir las cosas para que no se desinformen. Pero tenemos casos también de desaparecidos en democracia, lamentablemente. Y debe haber por Latinoamérica también, y demás porque se ve, uno sigue los foros. Entonces la Constitución, en esa justificación ideológica, hoy en día en un gobierno democrático, vamos a suponer que es perfecto, yo ya he adelantado que es una pseudo-democracia, la Constitución tampoco se aplica, porque lo que tenemos con la Constitución es una verdadera carta a los Reyes Magos. Es como que eso que pedís y bueno, vamos a pedir 3 deseos. Pero constitucionalmente no se aplica y vos no tenés todos los derechos. Y así como la Constitución no servía en la época que estudiaba algún pariente mío para parar los tanques en la calle, que yo ni había nacido, hoy en día la Constitución no sirve para acceder a la salud, a la educación, a la seguridad y para tener nuestros derechos. Justificación ideológica. Depende de lo que está a través del derecho, justifica totalitario, democrático, populista. Populista justifican al loco, el populismo justifica al loco. Miren el caso, escuchen un rato hablar al presidente de México. López Obrador, como le dije, es el rey de los populistas, ¿Qué te el rey voy a decir? del populismo. Porque Hay la justificación ideológica del derecho. Ahí después, si alguno me quiere hacer alguna pregunta, Carolina me la hace, pero creo que se le fue el micrófono. Después, administración de la complejidad también es el derecho hoy en día y pasa en Argentina. Bueno, hay muchas situaciones que se suceden dentro del derecho y no llegan a la justicia. Y el derecho soluciona
la complejidad. Nosotros tenemos un caso que lo voy a retratar brevemente. Se trabaja mucho y es importante el método de casos y trabajar con ejemplos y aplicar el derecho desde la realidad. Si no nos queremos con teorías arcaicas y antiguas, y por ejemplo hoy en Argentina se explica en muchos lados, en los colegios, en las universidades, el tema del derecho con ejemplos que no existen más, o con cero práctica, porque hay una teoría de que el abogado trabaja de determinada manera y no trabaja con casos, y es una cuestión como filosófica, mística, de llamanes, donde usted estudia derecho pero nunca ve un caso práctico. Es un ejemplo, usted ve lo que es la guitarra y aprende sobre la guitarra, ve los modelos de guitarra, escucha la guitarra, ve más guitarra, ve las cuerdas de la guitarra y estudia la historia de la guitarra desde su origen hasta la guitarra eléctrica. Y nunca en su vida tiene en una mano una guitarra. No sirve para nada. Así funciona el derecho y así lo enseñan. Por eso es un abogado sin práctica, sin defensa, con un plan constituido e instituido para que la gente no tenga derechos y no los puedan defender. Porque si usted no tiene abogados que sepan defender los derechos, usted no va a poder ir ni a la esquina. Y el derecho, entonces, es administración de la complejidad y explicar con método de caso, con algo real que pasó, que la gente lo vea, lo entienda, no algo que no existe. Si no, sería como hablar de dólares en un lugar donde la gente nunca vio un dólar, no sirve para nada. Al dólar lo conocen todos, lo conocemos todo el mundo. ¿Por qué motivo? Porque Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y el dólar tomó hegemonía en el mundo y es la moneda número uno y comercial del mundo, sin perjuicio de que cada país tiene su moneda, el intercambio, pero el dólar lo conoce todo el mundo. Los rusos que están en la guerra en Ucrania tienen la reserva del Banco Central en dólares, muchachos, no en otra moneda. Venezuela tiene reserva en Banco Central en dólares. Argentina tiene reserva en dólares. Esto para todos los populistas que ven la cosa y demás de Estados Unidos, tienen todo, hasta los rusos en dólares. Y los chinos también tienen parte en dólares. Entonces, cuidado con eso. El ejemplo de administración de la complejidad es este. En Argentina nosotros tenemos épocas donde tenemos cuestiones con los problemas cambiarios. Entonces no tenemos la cantidad de reservas, no me voy a meter en temas macro, microeconómicos, pero no tenemos la cantidad de reservas para respaldar el tema con la cuestión de la moneda. Entonces nuestra moneda pierde totalmente valor y que usted con la moneda argentina no la quieren ni los mismos argentinos. La Argentina de facto está dolarizada. Las propiedades se venden en dólares, los autos se venden en dólares y los contratos, por ejemplo, si usted lucra o alquila un departamento, la reserva se hace en dólares. Estamos dolarizados de facto, pero lo queremos negar porque seguimos tapando el sol con la mano. Y esa es parte también de nuestra decadencia argentina. Entonces, en determinados momentos tenemos ese tipo de problema. Entonces, ¿qué se hace? Se cambia la moneda. Entonces se emite una moneda que le podríamos poner, no sé, la bandita 1. Entonces se emite la bandita 1 y la bandita 1 no la quiere nadie porque dice, che, espera, el peso argentino no vale y demás, y el dólar no lo tenemos y demás, y la bandita 1 no la quiere nadie. Bueno, es sospechoso y demás. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a decir medidas como apliqué antes con la función de estímulo social. El que paga con la bandita no emite factura, no paga impuestos, tiene beneficios. Entonces vos empezás a mirar, Carolina, y decís, che, pará, si yo pago con la bandita me ahorro el 21% de facturación. Si usted pone la bandita en un costo, en un año tiene el doble de interés. Entonces, atrás del derecho se va administrando esa complejidad y la moneda nueva que yo le puse el nombre de forma, la bandita podría haber puesto otra cosa. No quise poner ningún nombre especial, ni poner animales, ni personas, nada, porque viste, vivimos en un mundo de afectados. Vos por ahí le pones el ratón Mickey y alguno tiene un ratón y se asusta. Le pones el gato Raúl y alguno se asusta, se complica, porque son todos acomplejados. Entonces, tiene así la bandita, le podría haber puesto otra cosa. Y esa administración de complejidad, a través de beneficios, hace que la moneda nueva, que no la quería nadie, la quiera todo el mundo. Entonces ahí tenés un derecho administrando la complejidad. En definitiva, lo que nosotros podríamos ir a tomar como consideración de esto que hablamos es que este derecho, nuestro derecho en Argentina, es como una especie de sistema o un subsistema social
que controla y revisa todo. ¿A qué me refiero, estimados? A que a través del derecho se puede revisar cualquier cuestión. Por ejemplo, se puede revisar una cuestión de un contrato, una cuestión de un alquiler, una cuestión de un accidente de tránsito, una cuestión de un despido, de una aseguradora de riesgo de trabajo, de cualquier tipo de conflicto social. Y ese conflicto social se resuelve, se judicializa a través del derecho. Es más, si fuera un curso de mis cursos de pregrado, porque en el grado por esto no lo trabajo y en el posgrado a veces, pero muy pocas veces, porque como que apuntamos a otra cosa. Yo siempre le pregunto a los alumnos de la primera materia que doy, que es la introducción al derecho, la formación de derecho, por suerte le cambiaron el nombre y no se llama más derecho latinoamericano, porque eso no existía, ¿no? Nuestro derecho latinoamericano era con Argentina peleándose con Uruguay, con Chile, con Brasil, cruzándole, cortándole la ruta a Uruguay y poniéndole Bosnia, Go Home y cosas de ese estilo. Nuestro derecho no se llama más derecho latinoamericano, por suerte, se llama instituciones del derecho privado. En esa materia le pregunto a los alumnos que recién comienzan, díganme alguna cosa, alguna cuestión, alguna situación, algo que el derecho no pueda revisar y no puede controlar. Y hay un silencio total, Carolina, de todos los puntos de vista. Yo después los desafío más que desafío, estos son encuentros entre colegas, está mal la palabra, pido disculpas. Los invito a pensar juntos alguna cuestión de que el derecho no pueda revisar o controlar. Y prácticamente no hay. Sí, hay unos viejos fallos y algunas cuestiones que, digamos, las cuestiones políticas no son judicializables. Y eso es un error hoy en día porque cambió todo. Porque en Argentina, por ejemplo, un partido político, cuando van a hacer la votación, en la Cámara de Senadores y Diputados pierden la votación y la ley sale a favor, los otros le piden la inconstitucionalidad. O sea que sería en principio una locura porque una cuestión política que sale de determinada manera, como uno la perdieron, la impugnan judicialmente. Sería el equivalente a que mañana gana las elecciones presidenciales y acá no voy a meter la pata, que muchos esperan que vas a nombrar algún personaje. No, no me la hacen más, esa ya me la hicieron una vez. Las elecciones presidenciales de Argentina está el candidato A, el candidato B y el candidato C. El candidato B gana las elecciones y el candidato C las impugna judicialmente. ¿Se dan cuenta? Eso estamos cerca de que pueda llegar a pasar. Bueno, en una época las cuestiones políticas eran no judicializables. Ahora la política está totalmente judicializada. Por suerte todavía lo del tema de las elecciones no pasa. Pero es lo que nosotros podemos destacar. Después también, para hablar un poco de nuestra cuestión histórica en Argentina, nosotros tenemos a grandes rasgos, nuestro derecho argentino se fue forjando sobre combinación de normas derivadas de distintos ordenamientos jurídicos y en particular mucho del derecho romano, del derecho de Indias, el derecho indiano, el derecho patrio precodificado, que fue entre 1810 y 1853. Esto es debido, hablo de precodificado, porque son normas derivadas de la ilustración europea, de esa Europa de la resurrección, que vemos muchos y que conocemos. Y después fue codificado a partir de 1853, porque como referí anteriormente, nosotros tenemos en Argentina la Constitución Nacional, la primera Constitución en 1853. Después, para dar también alguna referencia a cómo estamos parados, como lo comenté, pero para repetirlo, nosotros tenemos una organización del Poder Judicial que está estipulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último intérprete de la Constitución y el último organismo. Después tenemos cortes provinciales, como les comenté, tenemos la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Federal en lo civil y comercial, las cámaras de contenciosos administrativas, y en competencia federal también tenemos
pendientes de creación cámaras de casación en los fueros civil y en los fueros laborales, que todavía no las tenemos. Había un proyecto y en su momento quedó en espera. Después tenemos cámaras federales en lo civil y comercial, en lo contencioso administrativo, en lo criminal y correccional, que es nuestro derecho penal, en la seguridad social y en lo electoral. Y después tenemos lo que sea la primera instancia, lo que les dije, el juez SACU, que son los juzgados de primera instancia. Eso es un poco la organización de nuestro poder judicial en el ámbito de la República Argentina. Después, bueno, nosotros tenemos, como tienen ustedes, distintas ramas del tema del derecho. Tenemos el derecho público, que es el derecho constitucional, el derecho administrativo como rama. ¿Qué es el derecho constitucional? Bueno, las normas e instituciones jurídicas relativas a la organización, valga la redundancia, de órganos constitucionales y ejercicios y derechos, ejercicio de derechos y libertades básicas de los ciudadanos. El derecho penal, que regula lo que es la actividad punitiva, sancionatoria, también es de derecho público. El derecho administrativo, que es la organización y funcionamiento de poderes y órganos del Estado y la relación de esos órganos con los particulares. El derecho financiero y tributario, normas de los recursos tributarios de la Hacienda del Estado, entidades de carácter público, de la FIP, de las entidades descentralizadas. Y después tenemos el derecho, las ramas privadas, que son el derecho civil, que regula la persona, la familia, el patrimonio, relaciones contractuales, las cosas, los objetos, la responsabilidad civil extracontractual, nuestro derecho comercial, que regulan todo lo relativo al comercio. Ahí tenemos los cheques, los pagarés, las quiebras. Nosotros tenemos el Código Civil y Comercial a partir del año 2015, unificado en un solo código. El derecho laboral y de la seguridad social, las relaciones de los trabajadores con los empresarios o de los trabajadores y los empleadores. Y es de esa manera que tenemos esas divisiones de derecho en Argentina: derecho público y privado y las ramas. Vamos a hablar un poquito de nuestras fuentes del derecho argentino para darle un poco de ilustración y color a todo esto que estamos hablando y cubrir, digamos, un poco la parte dogmática, porque por ahí yo soy un práctico del derecho porque considero que la práctica es lo más importante y lo que es realmente que sirve. Pero vamos a nutrir sobre todo algunos que por ahí lo que digo lo critican, diciendo esto de práctico y de jurídico no tiene. Ahora vamos a poner un poco de contenido dogmático y de contenido. También vamos a hablar de fuentes del derecho. Nuestras fuentes del derecho, antes de ir a la práctica y demás, tenemos en todos los ordenamientos que a veces son temas de debate, porque fuentes del derecho tenemos fuentes directas, que son la ley, que no es nada más ni nada menos la ley que la manifestación de la voluntad colectiva puesta en una norma imperativa que impone un obrar. Después tenemos las fuentes indirectas, que son razón o causa o origen de las fuentes directas. Después tenemos fuentes formales, de la manera que se exterioriza un precepto imperativo, podríamos decir. Un ejemplo básicamente es la ley misma. Después tenemos fuentes materiales, donde tenemos la idea, causa y origen de las fuentes formales. En Argentina tenemos las dos fuentes formales del derecho, que es casi una unanimidad establecida, son los contratos y la ley. Y como instrumento interpretativo, la jurisprudencia, que son los fallos. La equidad, los principios generales del derecho, la doctrina, que son las opiniones de los autores, y los usos y costumbres. Y muy importante la costumbre, porque la costumbre es fuente y creadora del derecho. Y voy más allá, como dije antes, hoy nosotros vivimos en un mundo globalizado y en un mundo de costumbre internacional. La costumbre es generadora de derecho y es fuente del derecho principal. Y no me estoy contradiciendo lo que dije porque ya lo había comentado originariamente cuando nosotros habíamos empezado a charlar un poco sobre este tema.
Nosotros tenemos un sentido amplio de lo que es la ley y nuestro derecho, tenemos una supremacía de la Constitución, que quiere decir que es la norma suprema del derecho argentino, la Constitución Nacional, que regula el funcionamiento de los poderes públicos y los derechos fundamentales de todos los argentinos. Goza de una supremacía material que condiciona los contenidos del resto de las normas. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna norma o ninguna ley inferior, ningún código, ninguna ley municipal, ninguna ley general que pueda contradecir o tener más validez o sea superior a la Constitución Nacional, lo que es la conocida mundialmente pirámide de Kensel con la supremacía de los derechos y las jerarquías. Después nosotros tenemos una separación de poderes, tenemos un Estado de Derecho donde tenemos una idea fundada en un pensamiento liberal que fue y es el eje de nuestro sistema político. Entonces, tenemos un poder ejecutivo que es unipersonal y hiperpresidencialista que es ejercido por un ciudadano que lleva el título del presidente de la nación argentina o el presidente de la Argentina. Un poder legislativo nacional que es colegiado y bicameral, porque hay una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Y después tenemos un poder judicial que está conformado por la Corte Suprema y los distintos tribunales inferiores, como he nombrado, cámaras, jueces de primera instancia, cámaras, cámaras de casación y todo lo que he mencionado anteriormente. ¿Y cómo juega un poco esta cuestión con los poderes? El poder ejecutivo y el poder legislativo se elige por voto directo. El poder judicial se elige a través de eh, mm, formas o métodos o ternas o sistemas constituidos en el sentido de que el Poder Judicial en Argentina no se vota y no se elige por los ciudadanos. Por ejemplo, para elegir los jueces de la Corte, el presidente de la Nación, en ejercicio del poder, designa o elige un ciudadano que tiene que tener determinados requisitos para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, tener título de abogados y tener una cantidad de años de ejercicio profesional mínimo y lo elige a su gusto y elección. Y ese juez futuro tiene que ser ratificado por el Senado de la Nación. Así de esa manera se eligen los jueces de la Corte. Y los jueces de tribunales inferiores se eligen a través de ternas de un organismo que es el Consejo de la Magistratura. Como verán entonces, división de poderes, legisladores, diputados, senadores, presidente de la Nación y vicepresidente son elegidos por el pueblo por el voto directo. Jueces y de la Corte y de tribunales inferiores son elegidos a través de estos métodos por los representantes del pueblo, que son el presidente y el Congreso, legítimamente, no siempre legalmente, hay una diferencia entre legitimidad y legalidad, legítimamente porque son elegidos. O sea que de alguna manera alguno podría decir, y los jueces los termina eligiendo la gente. Y está discutido, porque la gente no elige por el voto popular, pero a la vez la persona que te elige al juez o que lo propone es el presidente que vos votaste y a la vez la comisión esta del Senado que lo ratifica son los diputados y senadores que vos votaste. Así que bueno, ahí tenemos un juego interesante para ver, pero para que no quede ninguna duda, ni se me saque de contexto, no. En Argentina no se eligen los jueces por el voto popular. Así que bueno, eso es un poco lo que hemos tenido y lo que hemos visto al respecto de mi intervención en esta etapa y en este encuentro. A mí me gusta llamarlo más que clases, encuentros con un poco con todos ustedes. Y se nos fue la doctora Carolina, perdimos a la anfitriona. Ahí vuelve.
Hola, doctor. Se nos había ido usted, Carolina, y dijimos, bueno, se nos cayó el mundo. ¿Ande? Sí, doctor, se me fue el internet. Repítame lo que me dijo. No, no, que bueno, había detallado unas cosas y que agradeció de compartir este encuentro con ustedes, detallando, bueno, lo último que era la separación de poderes. Hemos sido un poco, a mí me gusta mucho lo práctico y lo hemos nutrido por ahí al final, le hemos dado un poco una vuelta de tuerca, hemos ido al derecho, a lo práctico, a muchas cuestiones y después hemos nutrido con contenido, con fuentes y con poderes y con un poco la conformación y un poco la historia al final, pero bueno. Ha salido una experiencia divertida, lo he disfrutado mucho y me ha interesado un montón. Sí, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Allá en Argentina, ¿qué hora es, doctor? Acá son exactamente las 22:20. Acá son las 20:18. Entonces, No, no, pero con el tema voy a mencionar algunas de las instituciones que están hablando de este evento, que es la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, el Colegio de Defensores, también Defensores de Tijuana, el Colegio de Doctores en Derecho, la Organización Mundial de Abogados, la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Fundación Universitaria San Mateo, que es de Colombia, también la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, la Colegiatura Orden de la Abogacía Colombiana, la Fundación Cabildo Abierto de Izcachaco de Argentina, también la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario. También tenemos otras instituciones también que están avalando y aquí con nosotros el doctor Fernando Marcelo Mendoza Casiatori, desde Argentina. Los diplomados que tenemos, doctor, vamos a recordar algunos de ellos. En cuanto tenemos también el diplomado en Gerencia Social enfocada a las políticas públicas de inclusión a personas con discapacidad, el diplomado en Derecho Penal Económico, Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales, Fraude y Financiación Ilícita, el diplomado internacional en Mediación, Justicia Restaurativa. También tenemos métodos alternos de solución de conflictos, litigación oral, argumentación jurídica, oratoria, programación neurolingüística y técnicas de negociación. Diplomado internacional en Derecho Procesal, Penal, Criminología, Criminalística, Victimología y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Diplomado internacional en formador de formadores, capacitación universitaria docente, entre otros. Es un total de 7 diplomados, doctor, que son totalmente gratuitos, acceso a las grabaciones de las clases en YouTube y con el certificado gratuito, certificado digital gratuito. Y tenemos también otros eventos planificados durante todo este año hasta diciembre gratuitos. Entonces, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y, doctor, estamos a la espera de una nueva oportunidad para poderlo escuchar también. Me da mucha gracia porque yo critiqué muchísimo las redes sociales y ahora aparecemos en todas. Pero bueno, es una mera opinión. No quiero quedar mal con nadie. Muy agradecido, no sé si quiere preguntarme usted siempre con el detalle y la puntualidad que la caracteriza alguna pregunta o alguna pregunta, digamos, para lucir o para quedar bien, ¿no? Si no, queda todo como armado. Algo que ponga en crisis lo que digo, que lo dificulte. O que Doctor, usted me doctor, diga, de manera breve, sí, hay algo bueno, siempre me encanta escucharlo porque usted es muy frontal y tiene las palabras ahí exactas y muchos, bueno, no lo dicen, pero lo saben y lo conocen. O sea, es algo que todo el mundo lo conoce, pero se hace de loco, se hace el cojudo, decimos acá. Entonces, doctor, un poquito si usted podría puntualizar, contarnos algo, como que estuviéramos conversando entre nosotros acerca de el narco en las instituciones universitarias. bueno, hay un tema acá en Argentina, o sea, concretamente con el tema del narco, que está metido ante la ausencia de Estado, está metido en muchos lados y también financia en ese proceso de financiación, no es, a ver que se entiende, no saque de concepto, que van un grupo de narcos y financian el tema, entonces se meten en un grupo de narcos armados y está en la universidad y una materia que se llama derecho narco. No, no es nada que ver con eso, pero el narco está metido, ¿por qué? Porque financian a través de instituciones, a través de bancos, a través de dinero que blanquean a creación de universidades, como crean hoteles. El narco está metido en todos lados. Entonces, esas organizaciones de narcotraficantes se meten en universidades,
públicas y privadas a través de financiación, programas encubiertos y todo ese tipo de cuestiones, porque también a través de los jóvenes, ofreciéndoles salidas laborales. Acá nosotros tenemos en Argentina mucho lo que se llama el narcomenudeo, y lamentablemente el narco está metido en todos lados, entre la ausencia del Estado, la gente, es como, digo siempre y pongo como ejemplo, el auge en el mundo de los dictadores. La gente está con problemas económicos, con problemas de todo tipo. Entonces ven en esa figura el caudillo, el hombre fuerte que golpea la mesa, que está actuando la figura del dictador y tiene ese auge. Derrapa y termina en cualquier cosa. Uno no lo está justificando, pero tiene esa cuestión. Con el tema del narcotráfico pasa lo mismo. Y el narco no son tipos que vienen con una ametralladora como vos ves en las películas de ciencia ficción o en Estados Unidos, donde siempre aparece alguno y te pone que el narco es mexicano. Lamentablemente es una cuestión, pobres hermanos mexicanos. Así como tienen el rey de los populistas, uno los rescata. El narco está metido en un montón de formas, en instituciones, en fundaciones, en tipos de primer nivel. O sea, el delincuente, el narcotraficante, no es el tipo que viene con un arma que baja de la Sierra Maestra o con el polvo en mano de la droga o con la cocaína. El narco es un tipo de traje y corbata que puede ser el mejor abogado, el mejor contador, el mejor médico, porque nosotros no vivimos en una época de estereotipos sociales. Entonces, el narco no es más, eso es otra cosa, a través de fundaciones, de lavado de dinero, se mete. No, escúchame, el narcotráfico está totalmente metido en el fútbol. Lo vemos, pero permanentemente en todos lados y en el mundo. Y está metido en todos lados. Y está metido en la vida diaria, en las instituciones. Cuando vos tenés un narcoestado, como nosotros ya tenemos en Argentina, lamentablemente, y hay en otros países que no nombré, el narco está metido en todo, porque nosotros somos narcoestados prácticamente ya. Y no nos queda mucho. Fíjense lo que pasa en mi país. Busquen en el buscador lo que es Santa Fe y lo que es Rosario. Busquen lo que es interior. Pongan narco, provincia de Buenos Aires. Sale todo. Tenemos un narcoestado en Argentina, lamentablemente. Obviamente no van a tapar esto que yo digo, van a decir que uno, la típica, no, ni pierdo tiempo. Pero bueno, hoy gracias al internet y todo se ve en todos lados. Entonces, es ese cabrón. Cuando vos tenés un narcoestado, los financiamientos del narco y todo están metidos en todas partes, a través de asociaciones, fundaciones, empresas, emprendimientos privados, gente, donaciones, fundaciones por la paz y todo ese tipo de cuestiones. La mejor, o sea, no te van a poner, te vuelvo a decir lo mismo, Carolina, narcoderecho, materia top. O no te van a poner fundación, el narco sociedad anónima con luces de neón. Pero está metido atrás de todo y financiando todo. Fíjate lo que pasó en Argentina con los casos de la valija, que traían plata, que ingresan. Esa es toda plata negra que viene del narco, planes, gente que viene y se anota con un montón de dólares en programas, doctorados, maestrías pagadas a nivel de universidades privadas. Eso es todo narcotráfico. Dólares sin declarar. Sí, doctor, muchísimas gracias por esta clase, ahora acá en los diplomados internacionales gratuitos y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad, doctor. Muchísimas gracias por Como haber no, a su aceptado. disposición será para todo. Buenas noches y bueno, muy agradecido. La he pasado muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Chao.